Nos vamos a nuestro móvil, allí donde está reunida la CGT, información de último momento, Leo Maraval. Información de último momento, el próximo miércoles, movilización de la CGT. La reunión todavía no terminó, pero desde adentro el dato que me acaban de informar. El próximo miércoles, movilización de la CGT. En una primera instancia se pensaba concentrar frente al Congreso Nacional. Ahora está primando otra versión que indica que van a movilizarse hasta el Palacio de Tribunales para acompañar la presentación de un recurso de amparo. Insisto, el próximo miércoles, movilización de la CGT. Y atención, el próximo jueves, nueva reunión para definir posiblemente la concreción de un paro nacional. Gracias, Leo Maraval. Y es sin dudas uno de los temas más preocupantes del decretazo de Javier Milei, la reforma laboral que está dentro de esta cantidad de leyes que se modifican. Pero vamos a empezar a desarrollar justamente de qué se trata esta modificación que tiene en pie de guerra, sin lugar a dudas, al sindicalismo. Arrancamos por las indemnizaciones. Mucho de esto, Claudio, ya había trascendido durante la semana. Se crea el Fondo de Cese Laboral, que va a ser voluntario, al estilo de la UOCRA. Esto es voluntario, es decir, los trabajadores, a través de sus sindicatos representantes, van a pactar con los empresarios si quieren o no entrar dentro de este fondo de cese laboral. El aporte no puede ser mayor al 8% mensual y va a cuenta del empleador, con lo cual estaría más o menos similar a lo que puede llegar a ser una indemnización. Claro, lo que dicen que en el gremio de la construcción, ese obrero entra y sabe que trabaja 2 o 3 años en el edificio y se termine, saben que termina allí o su menos, trabajo. ¿no? Incluso. O menos también. En otro tipo de empleo se complica más porque hay como una proyección de trabajar por muchísimos años, ¿no? Exactamente, no sería el caso para darle estabilidad a un trabajador. Claro. Pero además bajan las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque se modifican los extra que se suelen computar a la hora de hacer el cálculo de cuánto te corresponde cobrar si te echan y te tienen que indemnizar. Se modifican, por ejemplo, los intereses. No incluye el aguinaldo, el medio aguinaldo, ni los adicionales, como pueden ser horas extras, si tu empresa te da el teléfono de manera gratuita. Bueno, todos esos que son parte de tu salario no se va a contar a la hora de hacer el cálculo de la indemnización, por lo cual es lisa y llanamente una baja. Lo que se conoce como suma no remunerativa tampoco entraría en el cálculo, en la base para calcular la indemnización. Todo eso queda fuera, digamos, ¿no? La flexibilización también se da por el lado del periodo de prueba, que pasa de los 3 meses a los 8 meses. Hoy lo explicaba Federico Sturzenegger de alguna manera como hasta en chiste, diciendo, bueno, es mucho mejor los 8 meses porque te terminás encariñando con la persona que el periodo de prueba de 3 meses. Bueno, el tema es que el periodo de prueba hace que vos no tengas ninguna relación de dependencia con ese empleador, claro, y te usen durante 8 meses y después te despidan. Respecto de los despidos, esta es la parte más polémica. Y no hay indemnización claro, durante el periodo de prueba. La parte más polémica porque se va a usar como causal de despido, es decir, sin indemnización, un bloqueo de empresas, por ejemplo. Es otro de los cambios que se incorpora en la legislación. O la toma de un establecimiento también. Exacto. Dentro, igual que el bloqueo. Derecho a huelga muy restringido a partir de estas modificaciones. Se penalizan las asambleas de los trabajadores que obstaculicen la actividad. Pensamos automáticamente en una asamblea, por ejemplo, de docentes, claro, en una asamblea, por ejemplo, de pilotos. Asamblea en pleno horario de trabajo y por lo tanto dice es un paro encubierto, no es una asamblea. Exactamente. Si es así, podés hacer la asamblea, pero tenés que garantizar la continuidad de la actividad. Si obstaculizan la actividad, la realización de esa asamblea va a ser penalizado, con lo cual lo que hace es intentar coercionar ese derecho a la asamblea del trabajador. Bueno, ¿qué pasa con los servicios esenciales? Establece servicios esenciales, ahí entran
casi todas las categorías de la economía y los servicios trascendentales. Establece que se debe garantizar el 75% para los esenciales y el 50% para los servicios trascendentales. Les digo, en los rubros entran todos, no los describimos en las placas porque entra absolutamente todo, desde salud, educación, transporte, medios de comunicación, por venta de ejemplo, también, venta de sí. medicamentos. Las multas se reducen en caso de la no registración o registración defectuosa. Estas son las multas para los empleadores que por ahí te tuvieron trabajando en con una registración defectuosa. Se reducen considerablemente los montos que tienen que pagar por esas multas, con lo cual van a dejarte en esa misma situación. Atenta también contra la vida interna de los sindicatos porque establece que los empleadores no van a ser agentes de retención de la cuota sindical. ¿Qué significa esto? Que ahora va a haber un reempadronamiento de los trabajadores y va a haber muchos trabajadores que van a decir, bueno, no voy a aportar la cuota sindical. ¿Y qué pasa también con las obras sociales que denuncian los sindicatos que van a quedar completamente desfinanciadas porque van a dejar de ser intermediarias de los aportes que se derivan a las prepagas en aquellos trabajadores que decidan justamente derivar sus aportes a la obra social sindical de su rubro y que después contraten un servicio de medicina prepaga? Eso a partir de ahora, con la modificación de Javier Milei, se puede hacer sin la intermediación sindical. Bien, vamos a hablar ahora con el abogado constitucionalista Félix Lonigro, digo, sí, para ver la legalidad o no de este mega decreto del presidente Milei. Doctor Lonigro, buenas tardes. Claudio Rigoli. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, un placer. Bien, bueno, ¿es inconstitucional o no este DNU? Bueno, a ver, vamos a tratar de deducirlo para que no quede un no o sí que se me ocurre. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si un presidente puede ejercer atribuciones del Congreso, porque hay que tener en cuenta que un DNU significa el ejercicio del presidente de atribuciones legislativas. La verdad es que la primera respuesta sería no, porque en el sistema republicano no puede ser así. Sin embargo, desde 1994, la Constitución Nacional le permite a los presidentes ejercer facultades del Congreso a través de estos decretos llamados decretos de necesidad de urgencia. Entonces, acá empezamos a armar la respuesta. Si el presidente Milei dicta un decreto ejerciendo facultades legislativas y la Constitución se lo permite, no puede ser inconstitucional. Pero sigamos analizando. ¿Qué requisitos la Constitución le impone al presidente para poder ejercer estas facultades? A ver. Le dice, primero, tiene que haber circunstancias excepcionales que le impidan esperar el trámite de la sanción de la ley. Segundo, tiene que llevar la firma de todos los ministros. Tercero, no pueden ser temas penales, impositivos, ni del régimen electoral ni de los partidos políticos. Otro requisito es que después ese DNU tiene que ser aprobado por el Congreso, al menos por alguna de las cámaras. Entonces, uno dice, ¿y cuál es el requisito que falta en este mega decreto? ¿Está la firma de los ministros? Sí. ¿Son temas penales, electorales, del régimen electoral? Pareciera que no, ellos fueron por afuera. Yo todavía no analicé a fondo, habría que ver ahí el tema de la promoción industrial, el tema del código aduanero, si no hay algún tema tributario. Pero en prima facie, digamos, de movida diría que no hay temas allí de los vedados al presidente. El decreto va a ir al Congreso, con lo cual alguna de las dos cámaras lo aprobará o no. El tema acá es si hay circunstancias excepcionales para evaluar si hay validez constitucional o no de este decreto. Y bueno, Milei le podrá decir, hay un enfermo casi moribundo, yo tengo que operar, tengo que trasplantarle el corazón que ya tengo acá, no puedo esperar una junta de médicos, tengo que operar porque se muere. Y otros le van a decir, bueno, pero el Congreso está disponible, convóquelo a extraordinarias y listo. Y Milei le va a responder, bueno, pero son 300 proyectos, 300 leyes, no puedo esperar todo ese tiempo para hacer lo que yo creo que hay que hacer. En definitiva, Claudio, acá todo gira en torno a si hay circunstancias o no excepcionales. Sí. Y es un criterio harto subjetivo, porque la Corte tiene dicho que es un terremoto que le impida a los legisladores llegar al Congreso,
y para Alberto Fernández era un feriado para que la gente pueda recibir a la selección que venía de Qatar. En el medio está el Océano Atlántico. O sea, imagínense ustedes las distintas interpretaciones. Pero acá lo grotesco, en todo caso, es que este DNU no es un DNU, son 300 DNU. Está con un número formalmente, pero son muchas normas. Entonces, uno se pregunta, ¿esto de meter en un solo DNU tantos temas es inconstitucional? No, yo no diría que es inconstitucional, porque no está limitado a una determinada cantidad de temas. Lo que pasa es que me parece que institucionalmente no es bueno esto. Yo creo que al Congreso se le debiera haber enviado, de los 300 temas que hay adentro, un proyecto de ley por día durante todo el año que viene. Eso sería mostrar una actividad incesante, sería poner de pie al Congreso en el sentido de que les estoy dando la importancia de que ustedes tienen, estos son temas de ustedes, y creo que a la gente le estaría demostrando, esa gente que le exigió cambios, le estaría demostrando una actividad que es cumplir con las promesas con las que él ganó, en definitiva.